Damos gracias al Señor que nuevamente estamos con ustedes, amables televidentes, radioyentes, internautas. Es martes 27 de junio, listos como siempre para compartir otro estudio más de la lección. Agradecidos también con todos aquellos que fielmente siguen apoyando la obra de Dios en este ministerio. Ustedes son libres de apoyar el ministerio que ustedes desean, como siempre el Señor nos ha hecho libres para eso, pero apreciamos cuando eligen apoyar el ministerio de la Iglesia Advenimiento, que se encarga de predicar 24/7 por radio y televisión y atender enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles por 15 días con los remedios naturales de Dios. Todo esto ha sido posible hasta ahora porque usted ha sido, como repito, muy fiel en poner en este ministerio los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. Como siempre, aquí en la pantalla le coloco otra vez la manera de cómo usted puede aportar este día. Recuerde que puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele. Si registra el teléfono del ministerio como Iglesia Advenimiento y es el 214-881-4029. Puede enviar utilizando ese número, como también puede llamar en el instante a ese número y con gusto se lo tomamos de su tarjeta de débito o crédito. Recuerde que también puede ir a paypal.com y buscar ahí la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostrésángelesirving@gmail.com, y desde el extranjero también puede enviar por RIA, MoneyGram, por Western Union, como también transferencia de banco a banco. Solamente tiene que llamar al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle la información. Muchas gracias, como siempre, por ser parte de nosotros a través de este ministerio. Hoy el hermano Ángelo Barri está conmigo nuevamente, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, mi hermano? Pastor, estamos bien, alabamos a Dios. La semana va avanzando y podemos decir sin temor a equivocarnos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Queridos, aquí están las formas en pantalla como usted puede ayudar a este ministerio a través de sus diezmos, ofrendas, donaciones. Aquellas personas que nos escuchan por radio, les daré dando el número para que usted pueda llamar y hacer o pedir cualquier información. 214-881-4029. Si usted está fuera de los Estados Unidos y nos está viendo, marque en el WhatsApp más 1-214-881-4029. De nuevo en las pantallas están las formas en que usted nos puede ayudar. De antemano, Dios bendiga lo que queda en tu mano y también bendiga al dador alegre. Queridos, siempre estamos invitándote a que le dé like, comparte esta transmisión. Ayer hicimos un desafío de 70 personas queríamos. Así que queremos que usted todos los días, si no se ha suscrito, es gratis, dele a suscribirse, suscríbase. Así ayuda a que este ministerio siga creciendo a través de los medios o las redes sociales como comúnmente se le conoce. La palabra de Dios es un buen tiempo para leerla. Lea su Biblia. No deje que se la cuenten. Léala por usted mismo. Amados, hoy tenemos un tema interesante y un desafío también, porque vamos a estar hablando dónde se originó el pecado. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nosotros podamos hoy, como locutores, llevar a la palabra y que usted pueda entender este mensaje. La definición de pecado es muy importante que usted la entienda, porque así va a saber cómo ser perfecto, como dice Jesús, ser perfecto como yo soy perfecto. Así que oramos para que el Señor hoy bendiga nuestro conocimiento y también lo bendiga a usted al escucharlo. Amado Padre, le damos muchas gracias porque usted ha sido bueno para siempre, su misericordia. Hoy tenemos un desafío y es definir dónde comenzó el pecado. Esto no lo podemos hacer sin su ayuda. Venga a ayudarnos y que nosotros podamos decir la palabra como conviene. Gracias por su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado mirando desde el domingo cómo el carácter de Dios ha sido cuestionado, cómo la armonía en el gobierno de Dios se encargó
el enemigo también de cuestionarla, porque la armonía en el gobierno de Dios consiste en que hay unidad en las tres personas divinas que lo componen y basan su gobierno en la santa ley de Dios. Pero nosotros vamos a ver ahora un poco más en detalle realmente cómo es que esto se dio en el cielo, en quién se dio. Nosotros hemos estado haciendo referencia, ¿verdad?, de que se dio en Lucifer, Luzbel, Satanás, pero no hemos llegado a las pruebas bíblicas para presentarlo. Vamos ahora sí a presentarlas. Este es el día para mostrar efectivamente en quién se originó el pecado. ¿Cómo sabemos, hermano Ángelo, que un pasaje que se encuentra en Ezequiel 28 no se refiere realmente al rey de Tiro que habla allí, sino que a quién? Vamos a leer este texto, Ezequiel 28. Este es el texto que usan los pastores cuando hablan del origen del pecado. Y ahora vamos a responder esta pregunta. Vamos a leer Ezequiel 28 y voy a comenzar en el 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era la vestidura, de cornerinas, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbuclo, esmeralda y el oro. Los primeros de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. El 15 dice: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Ahí tenemos una palabra que tenemos que ponerle ojo. Hasta. Esa es una palabra que tenemos que ponerle ojo. Todo iba perfecto. Aquí está hablando, el texto es claro y podemos deducir que esto no es hablando de un hombre. Esto está hablando de un ser llamado, bueno, aquí le llaman, tiene hasta el nombre como es, querubín, un ángel protector, un ángel que uno de los dones del querubín era cubrir, proteger el movimiento hacia donde Dios se mueve. Podemos decir que el querubín naturalmente Dios le puso dentro de ellos la facultad de determinar a dónde Dios se movía. Esto es una aportación que yo estoy haciendo de mi mente, no tengo yo ninguna prueba de esto, pero el querubín, Dios, donde quiera que se mueve, el querubín va cubriendo la gloria de Dios. Yo asumo, vuelvo y digo, hago esta aportación de mi mente sin ninguna prueba que tenga para demostrar esto. Satanás en un momento asumió que si él sabía los momentos a donde Dios se iba a mover, él podía ser Dios también. Y yo digo que ahí se le pone en su mente esto que dice aquí: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Este hasta es algo que marca una extrañez de lo que pasó en el cielo. Nosotros podemos definir pecado como errar al blanco. Ahora, yo escribí algo aquí para esta pregunta y lo voy a leer así mismo como lo escribí, porque yo creo, hermanos, que esto es importantísimo que nosotros entendamos la definición de pecado. Pecado en la Biblia, en el original, lo que quiere decir es eso: errar al blanco. Yo le pongo al pecado otra definición, que es un placer egoísta, es el yo. Pero hay dos definiciones de pecado que son las que más conocemos. Y yo la escribí porque son tan iguales que a veces podemos confundirnos. La primera es una que conoce el mundo, la mayoría, que es el pecado original.
pecado original, así le han puesto por ahí afuera, o pecado como naturaleza. Y yo le voy a decir, usted podrá decir, no, pero eso sé del pecado original, no, yo no creo en eso. Pero mire la definición y usted ubíquese. El pecado original o pecado por naturaleza, que es el término que más se usa entre los cristianos comunes, sostiene esa idea. No somos pecadores por lo que decimos o pensamos, sino somos pecadores porque somos hijos de Adán. Es decir, no importa lo que tú hagas, tú eres un pecador. Esa es la primera posición. La naturaleza pecaminosa de Adán, usted nació con esa naturaleza pecaminosa y no importa lo que usted haga, ya usted automáticamente es pecador. La segunda definición, que es la que pocos manejan o pocos creen, dice, es casi lo mismo, póngale atención para que no se me pierda. Cuando Adán pecó, si bien es cierto que asumimos la naturaleza de Adán, pero nuestra naturaleza ahora entra en una lucha. Adán pecó, cambia nuestra naturaleza, dejando de ser como Dios la diseñó, y ahora opera en contra de nosotros nuestra misma naturaleza. Es una pelea que tenemos dentro de sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque se oyen iguales. La diferencia aquí es que no somos automáticamente pecadores por tener un equipamiento defectuoso. Sí es cierto que somos hijos de Adán y heredamos su naturaleza, pero no por eso somos pecadores y por heredar la naturaleza de Adán. Somos pecadores, y esto lo saco ya de escritos del Espíritu de Profecía, somos pecadores cuando, conociendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, elegimos deliberadamente desobedecer la voluntad de Dios. Vuelvo y leo eso porque es muy importante. Por eso hay muchos pastores diciendo que usted no puede dejar de pecar, porque ellos creen en que la naturaleza de nosotros es pecaminosa. En pocas palabras, creen en el pecado original, y eso casi todos los cristianos creen en eso. Somos pecadores cuando, conociendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, elegimos deliberadamente desobedecer la voluntad de Dios. El pecado es una elección. Aquí no muchos, como dije, creen en eso, pero el pecado es una elección. Se me fue un poco largo el comentario, pero era importante decir esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy en día que dicen que usted no va a dejar de pecar, y hemos venido viendo que sí se puede dejar de pecar, porque el pecado es literalmente un placer egoísta. Pastor. El rey de Tiro viene a ser aquí un símbolo de Satanás. No puede usted literalizar todo lo que ha leído aplicándoselo al rey de Tiro de una manera local, sino que más bien este viene a ser un símbolo de Satanás, porque todo lo que está diciendo prácticamente es en relación a un ser celestial. ¿Y por qué decimos de que no es un rey humano real? Porque si se hablara de un rey humano real y no de un símbolo, entonces sería una persona que habría nacido de una mujer, y por lo tanto, en este caso, ¿qué sería, hermano Ángelo? Bueno, vamos a buscar Salmo 51. Vamos a leer ahí Salmo 51, 5. Aquí lo tengo. Salmo 51, 5 dice así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. También tenemos otra lectura para reforzar esto. Está en Romanos 3:23. Romanos 3:23, para reforzar la idea que estamos llevando. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si se hablara de un rey humano real y no de un símbolo, ¿qué clase de persona sería? ¿Y de quién habría nacido? Habríase nacido de una persona pecador. Pero tenemos otra pregunta que yo sé, pastor, que usted quiere comentar sobre eso. Sí, hermanos, antes de contestar la pregunta, quisiera destacar el hecho de que si realmente se estuviera hablando del rey en sí de Tiro, es decir, de una persona real y no de un símbolo como lo hemos dicho anteriormente, entonces ¿qué clase de persona sería? Sería simplemente una persona pecadora como David y una persona pecadora que está destituida de la gloria de Dios. Eso es lo que sería el rey de Tiro si fuera realmente, en este caso, de una persona real que se estuviera hablando. Pero en sí se está hablando del rey de Tiro como símbolo. ¿De quién? De Satanás. ¿Quién fue el único que se apareció allá en el jardín del Edén? Y que siendo perfecto anteriormente, ahora se había vuelto pecador y se había aparecido porque lo habían expulsado del cielo. Pues Apocalipsis 12, verso 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Génesis 3, versículo 14, nos dice que viene a ser él aquí a la tierra. Dice Génesis 3, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que no cabe duda de que la serpiente es un símbolo del diablo. Así como el rey de Tiro también era un símbolo del mismo diablo, que se convirtió en diablo porque quiso, porque cuestionó a Dios, porque quiso usurpar a Dios, porque quiso ocupar el trono de Dios. Este, hermanos y hermanas, es el responsable del pecado. Este es el responsable de que usted y yo hayamos caído en el pecado y es el culpable de tanta desgracia que hay en el mundo. Este apareció en el jardín del Edén solo para venir a romper prácticamente la armonía, la unidad que había entre Adán y Eva y Dios. Vino a hacer el mismo trabajo que hizo ahí en el cielo. Se volvió pecador y lo tuvieron que expulsar del cielo porque no puede haber pecado en el cielo, y entonces se encargó de venir aquí a manchar este mundo. El don de profecía, ¿cómo habla de ese momento cuando este primer pecador lamentablemente pues cae en esa desgracia? El primer pecador fue uno a quien Dios había ensalzado grandemente. Es representado bajo la figura del príncipe de Tiro, floreciente en poder y magnificencia. Poco a poco Satanás fue complaciendo el deseo de ensalzamiento propio, aunque toda su gloria proviene de Dios. Este poderoso ángel llegó a considerarse como algo propio. No contento con su posición, aunque era honrado por encima de las huestes celestiales, se atrevió a codiciar un homenaje que solo corresponde al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y en la lealtad de todos los seres creados, procuró conseguir para sí mismo ese servicio y esa lealtad, y al condicionar la gloria que el Padre Infinito ha conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo correspondía a Cristo. Estamos leyendo en el comentario bíblico de Elena G. de White, tomo 4, página 1183. Fíjese qué interesante, tenerlo todo por encima de los otros ángeles, pero él no estaba conforme con eso. Él quería la parte que le correspondía a Cristo. Pero ¿qué papel, hermanos y hermanas, tenía Lucifer en el gobierno de Dios antes de su caída? Bueno, para eso tenemos que leer Ezequiel
Ezequiel 28, 14. Es interesante lo que aparece escrito acá. Ezequiel 28, verso 14. Escuchen, dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ustedes pueden ver que el papel especial que tenía era el de proteger. Proteger el gobierno de Dios, proteger todo lo que tenía que ver con las cosas allá en el jardín, digamos, celestial, porque si ustedes ven, dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego y estaba en el santo monte de Dios para protegerlo. Ese era el papel especial que tenía, era un guardián. Y esto hay que compararlo, dice, con el servicio del santuario en Éxodo 25, 10 al 22. ¿Lo quiere leer, hermano? La palabra de Dios dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a su lado de ella y 2 anillos al otro lado. Hará una vara de madera de acacia, las cuales cubrirá de oro, y meterán las varas por los anillos y los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos de arca y no se quitarán de ella. Y pondrán en el arca los testimonios que yo te daré. Y haré su propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hará también 2 querubines de oro labrado a martillo. Los hará en 2 extremos del propiciatorio. Hará pues que un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harán los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas del propiciatorio, sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrá el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrá en el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están bajo el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hablará asimismo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, de 1 codo de anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y hará una cornisa de oro alrededor. Le hará también una moldura alrededor de 1 palmo menor de la anchura y hará a la moldura una cornisa de oro alrededor. Aquí vemos el papel especial que tiene Lucifer en el gobierno de Dios y en el ataque, pero ahora nos está diciendo que lo comparemos con el santuario, y aquí en el santuario estamos viendo claramente que estamos hablando también de querubines, querubines que están puestos para adorar al Señor. Comparando esto con lo que hemos leído de Ezequiel 28, 14, se deduce que el papel especial que tenía Lucifer en el gobierno de Dios era de proteger la santa ley, de proteger esa ley divina. Eso era lo que él debía hacer, porque para eso se le había asignado. Pero que demuestra también que tenía un talento musical especial y cómo también lo utiliza hábilmente en su obra de engaño. Vamos a leer Ezequiel 28. Ezequiel 28. Usted se acuerda que al principio de semana le decía que la armonía del cielo
había cambiado la tonalidad del cielo. Bueno, pues aquí está hablando lo que yo le decía que conservara en su mente. Vamos a leer Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de todas piedras preciosas era tu vestidura, de cornalisa, topacio, jaspe, crisólito, berito, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tu tamboril, ahí están, tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Aquí tenemos, pastor, claramente que este era un ser que él se movía y producía ritmo. Era un ser musical totalmente. Nosotros podemos estar a favor o en contra en esta nueva generación donde el tema de la música, eso no lo tocan, eso es un tema controversial. Podemos estar a favor o en contra, pero aquí, hermano, nos está dejando claro que el querubín musical del cielo cayó en pecado y cayó aquí en la tierra. Yo no voy a decir más nada, sino voy a hacer una pregunta. Si Satanás está aquí en la tierra, que era un querubín musical, ¿no estará usando él su mejor versión o su mejor arma, por decirlo así? ¿Y cuál es? Aquí está, la música. Así que, hermanos, hay que ponerle ojo a esto de la música. Esto no es tan liviano y tan trivial como lo visualizan la mayoría de las personas. No, todo lo que respire que alabe a Dios. Tenga cuidado. Satanás se ha hecho grande a través de la música y por eso, bueno, el mundo del entretenimiento es con música que funciona. ¿Cómo logran las emociones? ¿Cómo hace aquello? ¿Cómo hace lo otro? A través de la música. Las notas musicales no solamente son sonidos, como piensan muchos pastores y muchos cristianos. Me siento alarmada, dice la sierva del Señor Ellen White, al notar por doquier la frivolidad de hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. No parecen pensar en Dios. Su mente rebosa de insensatez y su conversación de asuntos vacíos y vanos. Su oído tiene agudeza para percibir la música y Satanás sabe qué órganos puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente, de modo que no desee a Cristo. El alma no siente anhelos espirituales por conocimiento divino y crecimiento en la gracia. El Hogar Cristiano, página 370. Así que debemos tener nosotros mucho cuidado para no ser entrampados por el enemigo con esto de la música y no, hermanos, estar apreciando ritmos o permitiéndolos incluso en la iglesia que son contrarios a lo que el Señor enseña. Es una obra perfecta del enemigo la que hoy en día hace con respecto a la música para que en el nombre de Dios y usando a Dios y mencionando a Dios, mezcle ritmos mundanos con letra cristiana. Así vemos entonces que trabaja Satanás, así se sublevó, así él menospreció el privilegio de ser el guardián en el cielo y así también menospreció el privilegio de ser una persona que alababa el nombre de Dios y terminó ahora hablando mal de Dios. Y me gustaría cerrar con Daniel 3, 5 al 7, ya que es un texto que está antes del comentario que hemos leído de la lección. Vean ustedes cómo se refiere aquí la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 5 al 7. Dice la Escritura, cómo hábilmente el enemigo utiliza la música para hacer que las personas desobedezcan inclusive a Dios. Pues dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este fue un servicio ecuménico. Por algo que se caracterizan los servicios ecuménicos es que le dan más importancia a la música que a la palabra. Es más, hay personas que dicen, estuvo tan bueno el servicio que no fue necesaria la predicación. Bastó con las alabanzas y la unción del Espíritu Santo que recibimos. ¿Y qué tipo de música fue? Música mezclada con batería, música con género prácticamente mundano en cuanto a los diferentes géneros musicales que están ahora. Hermanos, Satanás es bien hábil y él sabe muy bien que a la gente le encanta que le lleguen por los sentimientos, por los sentidos. Y entonces él sabe que la música es algo agradable a los sentidos. Y en el servicio ecuménico, miren ustedes que hubo allá en Babilonia, él utilizó la música y pretendió que aquellos 3 jóvenes hebreos, seducidos por la música, cayeran de rodillas ante la estatua como cayó todo el mundo. Pero ellos se pararon firmes, ellos se mantuvieron leales y no se dejaron seducir. Hoy en día también vemos cómo el enemigo está trabajando con esto de la música para seducir a miles, tanto jóvenes como adultos, con los cantos románticos, con los cantos rancheros, con los cantos raperos, con los cantos reggaetoneros. Con eso está seduciendo hoy en día a la gente y la gente está mencionando a Dios en esos ritmos. Oh, hermanos y hermanas, esto es lo que el diablo está haciendo para que la verdad de Dios no se le dé cabida en la mente. Y repito, los servicios religiosos que algunos ministros están haciendo no son sino siguiéndole la agenda al enemigo, al introducir más música que palabra y música mundana revestida de cristiana. Así, hermanos y hermanas, vemos cómo Satanás ha trabajado, ha hecho de las suyas y le está haciendo. Y vamos a orar ahora para pedirle a Dios que nos ayude a tener discernimiento y no dejarnos arrastrar por estas formas de obrar del enemigo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra cómo este mal se ha propagado por parte de Satanás en cuanto al pecado, en cuanto a la desobediencia a tus mandamientos, y cómo ha disfrazado esa rebelión, cómo ha disfrazado esa maldad, revistiéndola de inclusive la música cristiana. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder discernir cuándo verdaderamente se te está alabando en espíritu y en verdad y cuándo solamente se te alaba con el gusto nuestro. Por favor, te rogamos que nos ayudes para que nos apartemos de aquellos servicios religiosos donde predomina la música sin discriminación, sin sentido, solamente para agradar al hombre. Por favor, Padre, te rogamos que nos ayudes a apartarnos del pecado y de todo aquello que disfrazadamente es también pecado. Señor, rogamos esto, que nos ayudes a salir de esto, de esta maldad. Rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.